Presentó OCA, en todo el mundo, la tarjeta de los uruguayos. Y SWAT, especialistas en emergencia móvil. Estamos contigo, con todo. Buenas noches. Se debatió. Lo que era raro ocurrió y va camino a ser normal. Y un espacio natural. Si bien la democracia no se sostiene en un debate, el debate la fortalece. Ahuyentados los prejuicios, acá hay una forma de hacerlo, un estilo, un formato, sujeto, claro está, a la mejora continua. Pero hoy por hoy, el mejor que nos hemos dado. Porque estamos convencidos, creemos que no hay miradas tan antagónicas que impidan un intercambio respetuoso y elevado como el que se alcanzó y se pretende esta noche reiterar. Por eso le pido a los debatientes el apego a los tiempos rectores y a los temas propuestos. La semana próxima se iniciará una nueva etapa con muchas dudas despejadas. Y quienes finalmente compitan por la presidencia de la República sabrán que el espacio está y que pueden contar con él. Es hora de presentar a los precandidatos. Es un alto honor recibirlos en esta casa. Carolina Cose, precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, fue presidenta de Antel y ministra de Industria, Energía y Minería. Es la única mujer que se postula a la presidencia en esta campaña. Buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Washington Larrañaga fue intendente de Paysandú entre 1990 y 1999. Es senador desde el año 2000 y conduce al sector Alianza Nacional. Fue candidato a la presidencia y a la vicepresidencia en anteriores elecciones. Buenas noches. Muy buenas noches y felicitaciones al programa y a la ingeniera por poder participar. Las reglas del debate, se las recuerdo, se acordó que se seguirá el orden alfabético de los apellidos de los precandidatos para determinar quién lo comienza. En este caso será Carolina Cose. Mi rol como moderador será el de realizar las preguntas, otorgar la palabra y exhortar a cumplir las reglas y los tiempos establecidos de común acuerdo. Los candidatos dispondrán de 3 minutos para exponer sobre cada uno de los ejes temáticos. Luego, en forma alternada, podrán hacer uso de una réplica de hasta 1 minuto. Además, dispondrán de una contrarréplica durante otro minuto. En el uso de la palabra, los candidatos deberán respetar los tiempos y el orden de intervención preestablecidos. No podrán interrumpir a quien está exponiendo. El tiempo será cronometrado y se verá en la pantalla. Los gráficos al pie de la pantalla que ustedes verán serán redactados por Canal 4 y solamente explicitarán el eje temático abordado. Los precandidatos no pueden utilizar dispositivos electrónicos o auditivos, equipos audiovisuales o cualquier objeto similar, equipo o mecanismo de apoyo. En cuanto al material impreso que utilizarán los candidatos, fue elaborado por sus propios equipos. Dicho esto, vamos al primer tema de esta noche. Todo indica que habrá que tomar acciones decisivas en un futuro laboral que se presenta incierto. Incluso la Organización Internacional del Trabajo elaboró un documento donde indica que sin medidas enérgicas nos dirigimos hacia un mundo con más desigualdades e incertidumbres. ¿Cuáles son los principales desafíos para afrontar en el mundo del trabajo? Precandidata Carolina Cose tiene desde ahora sus 3 minutos. Muchas gracias. Efectivamente, el escenario mundial es desafiante y en Uruguay tenemos dificultades y grandes oportunidades.
tenemos una mejor matriz productiva, pero además tenemos que construir la matriz productiva del siglo XXI. Porque pensar que podemos mejorar la actividad o mantenerla inclusive, sin tener en cuenta los drásticos cambios en la forma de producir en el mundo, no sería el buen camino. Y esto solo lo puede realizar el Frente Amplio porque ya resolvió cosas mucho más difíciles. Encontró un Uruguay totalmente sumergido y endeudado, y hoy el país es otro sin lugar a dudas, y además lo preparó para los cambios que tenemos que llevar adelante. No lo podríamos hacer si las familias no tuvieran atención de salud y cuidados, si no tuviéramos la mayor cobertura en seguridad social para trabajadores y jubilados. Y lo podemos hacer porque cambiamos la matriz energética, porque cambiamos completamente las telecomunicaciones y porque tenemos algunos grandes aciertos en la educación, empezando por haber llevado la universidad al interior. Más trabajo, sí, pero no a costa de salarios y de recortar derechos, y sí en clave de estudio, de reconversión laboral y de innovación. ¿Cómo vamos a resolver estas dificultades? Generar trabajo pronto para mantener el tejido social, con una fuerte promoción de la inversión privada para hacer obra pública de infraestructura, con una inversión privada estimulada, cuidando el déficit fiscal. Además, hay un montón de gente entre 30 y 50 años que no está preparada con las herramientas para el mundo del trabajo, que va a seguir cambiando. Y por eso desplegaremos una fuerte campaña de reconversión laboral, a la que agregaremos a INEFOP un fuerte liderazgo de una UTU que es una nueva UTU. Por otro lado, los rubros del futuro ya están desarrollados en el Uruguay, están concentrados en Montevideo. Los podemos multiplicar hacia el interior, porque generamos las capacidades en el interior con los aciertos de la educación y porque generamos el plan de fibra óptica. Las bases para seguir transformando el Uruguay las construyeron nuestros gobiernos del Frente Amplio. Por eso, además de resolver el presente, hay que entender cómo viene la cosa, como cuando supimos ver que todo lo que pudiera pasar por Internet iba a pasar por Internet. ¿Qué tenemos que hacer ahora para adelantarnos? Un fuerte énfasis en el desarrollo científico y darle una oportunidad a nuestras niñas y niños del Ceibal, a nuestros jóvenes de la UTU y de la UTEC. Resolvamos nuestras dificultades del presente, pero en clave de futuro, en clave frente amplista, sin que nadie quede atrás. Bien, es el turno del precandidato Jorge Larrañaga. Como decíamos, se recomiendan a nivel mundial medidas enérgicas ante desigualdades e incertidumbres que se presentan en el mundo del trabajo. ¿Cuáles son los principales desafíos que afrontaremos? Bueno, lo primero que tengo que decir es qué paradoja estamos debatiendo en el medio de un paro general, en el cual se ha sumergido al país. Habría que saber qué piensa la ingeniera Cose con respecto a este paro general, donde realmente no se sale si no es trabajando. El país ha perdido más de 60.000 puestos de trabajo en los últimos 4 o 5 años. Miles de jóvenes, de niños, de trabajadores que queriendo ir a trabajar no pudieron por falta de transporte. Y eso creo que nos marca con toda claridad que la única manera de salir es sobre la base de la educación. Si tenemos que de 4 de cada 10 terminan el liceo, 6 de cada 10 quedan a la vera del camino, y esto es realmente muy preocupante. El Frente Amplio ha desvalorizado la cultura del trabajo. Ha hecho una caricatura muchas veces de lo que significa los títulos universitarios, el cartoncito, y en muchas ocasiones ha intentado llevar adelante una especie de estilo pato celeste Made in Frente Amplio. Nosotros creemos que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga. Nosotros creemos que la propiedad hay que respetarla y creemos que hay que impulsar un pacto nacional sobre el trabajo para llevar adelante la productividad y poder exonerar de tributos a la productividad mediante la negociación colectiva, aportes al Banco de Previsión Social en lo que significa la industria de la construcción, bajarlos y de esa forma incentivar el desarrollo y el trabajo. Esa es la apuesta. Educación y trabajo
van de la mano, están íntimamente interconectados. Y el país necesita una apuesta a la educación, el país necesita subsidiar el trabajo, porque si no subsidiamos el trabajo, terminamos subsidiando la pobreza. Y esto es lamentablemente lo que ha pasado. La desvalorización del trabajo por parte del Frente Amplio ha sido responsable de la situación que hoy tenemos. Un país parado, con enormes dificultades, con enormes problemas, con creciente desocupación y con tremendas dificultades e incertidumbres en función de las dificultades que presenta la falta de una educación pública de calidad. Señora precandidata Carolina Cose, tiene usted un minuto para hacer uso de su réplica. Muy bien. Sí, como dije hace un ratito, más trabajo sí, pero no a costa de salarios ni a costa de derechos. A mí me enseñaron que hay que aprender a valorar lo que se tiene. Los consejos de salario funcionan desde 1943, se interrumpieron 2 veces, durante la dictadura y en el 92 durante el gobierno del Partido Nacional. Y aquí ven lo que pasó. Este es el periodo sin consejos de salarios, donde tenemos, aumenta el PBI y los salarios reales bajan. Este es el periodo frente amplista, aumenta el PBI y aumentan los salarios. Quiere decir que acá hay 2 modelos de país. Cuando aumentan los salarios, aumentan las jubilaciones porque están vinculados. Yo creo que el asunto para el Frente Amplio es siempre convertir los problemas en desafíos y los desafíos en oportunidades para todos. Señor precandidato Jorge Larrañaga, es su tiempo de replicar. El debate es para el futuro, no puede ser para el pasado. Nosotros ya hemos dicho de que vamos a continuar con la línea de la negociación colectiva. Lo que no puede ser es que el Ministerio de Trabajo sea una suerte de sucursal del PIT-CNT. Y aquí hay un relato que verdaderamente preocupa, y es el relato que no es posible que tengamos el 50% de los niños en escuelas públicas que no tengan comprensión lectora en 3er año. Y eso es realmente un fracaso estrepitoso de la educación pública. Entonces tenemos que apostar fuertemente a la inversión, al desarrollo, para que sobre la base de la educación poder construir respuestas que la sociedad está esperando. Señora precandidata Carolina Cose, un minuto adicional para la contrarréplica. Bien, si estamos hablando de trabajo y de sus desafíos, lo que me queda claro es que lo que no hace falta es volver a recetas neoliberales que llevaron a la ruina a la industria nacional. Lo que no hace falta son promesas demagógicas de empleo. Lo que no hace falta es anunciar un shock de austeridad que nadie sabe muy bien cómo va a ser. Las cifras de desempleo y de inflación de nuestros vecinos son alarmantes y nuestro gobierno ha mantenido nuestro país con un rumbo seguro y con un rumbo cierto y con un rumbo de crecimiento. Nadie ha hecho más por los trabajadores que nuestros gobiernos del Frente Amplio. Y Uruguay necesita que a todos los trabajadores les vaya bien para que el país esté a la altura de las oportunidades del futuro. El trabajo en el mundo se está transformando y son nuestras jóvenes generaciones la vanguardia que nos van a llevar a todos ahí. Más Frente Amplio es que nadie quede atrás. Señor precandidato Jorge Larrañaga, termina usted con este eje temático, tiene su minuto. Mire, el país lo que precisa es un shock de honestidad y que no vuelva a suceder más lo que pasó, que un vicepresidente de la República haya tenido que renunciar y terminara procesado. Lo que hay que hacer es cumplir las cosas que se prometen. Por ejemplo, no llegaron al 1% del producto en lo que significa ciencia y tecnología. Se hizo un concurso en abril para investigadores docentes con un sueldo de 21.000 pesos, mientras que Gas Sayago tiene salarios de 300.000 en sus gerentes. Esto me parece que no puede ser, es absolutamente inaceptable. Y, por ejemplo, para finalizar, es inconcebible lo que pasó con Friopan. Esa es la demostración clara de cómo el Frente Amplio atenta contra el trabajo y la propiedad. Vamos ahora a esta segunda área temática que comenzará el precandidato Jorge Larrañaga. La seguridad pública es uno de los principales problemas que percibe la población
y es un asunto que divide aguas tanto en el diagnóstico como en las soluciones posibles. Si son electos para la presidencia de la República, ¿cómo enfrentarán el problema de la seguridad y la convivencia? Precandidato Jorge Larrañaga, desde este momento tiene usted 3 minutos para responder. Otra paradoja, ¿no? En este día de debate tenemos el escape de 4 delincuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo. Esto revela que el Uruguay hoy, en materia de seguridad, es un gobierno fallido porque no cuida el principio fundamental que es cuidar a los uruguayos. Los derechos humanos son violados todos los días. Tenemos situaciones increíbles que están pasando. Basta relatar que tenemos un homicidio cada 20 horas, una rapiña cada 18 minutos, barrios copados, y nosotros hemos querido llevar adelante una reforma de la Constitución para llevar adelante instrumentos que mejoren la seguridad pública. La señora ingeniera, otros precandidatos del Frente Amplio han dicho de que no quieren militares en la calle. Bueno, nosotros decimos que lo que no queremos son delincuentes en las calles, y lo que se debe decir claramente es si se va a cumplir o no si se reforma la Constitución, porque hay una suerte de prejuicio ideológico de siempre tener miedo a los militares, cuando en definitiva lo que hay que tener miedo es a los delincuentes. No es posible llevar adelante una suerte de iniciativa en donde se habla de un gabinete de seguridad, una especie de comisión. Esa es la propuesta, o una de las propuestas del Frente Amplio. Una comisión, después de 14 años de gobierno, después de 14 años gobernando, proponen una comisión. Creo que es un enorme error. Nosotros queremos una reforma porque entendemos que es inaceptable que no se cumplan las penas, que no se pueda aplicar una pena de reclusión permanente revisable, que no se pueda llevar adelante todo lo que significa el tema de los allanamientos nocturnos o una Guardia Nacional para poder llevar adelante instrumentos que habiliten al Poder Ejecutivo, conjuntamente con otros, políticas de rehabilitación, políticas sociales, políticas educativas, para librar una importante tarea del azote que hoy tenemos en la sociedad, donde tenemos situaciones complejas en droga, con el cáncer social de la pasta base, y en donde lamentablemente el Frente Amplio, vuelvo a repetir, es un gobierno fallido en materia de seguridad. Seguridad y convivencia es el eje temático. Precandidata Carolina Cose, ¿cómo enfrentará este tema si llega a la presidencia? Bueno, varias cosas. Primero, que invito a los ciudadanos a leer el comunicado del gobierno sobre las medidas que está tomando de investigación, y yo espero que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables. También creo que hay que ver, ahí podemos ver la foto o podemos ver la película. Yo creo que hay que ver la película, porque también quiero recordar que cuando este narco fue aprisionado, fue tomado por la policía, no salió todo el mundo a festejar que habían aprisionado a un narco de esa magnitud, ¿verdad? Así que tampoco en ese momento nadie dijo que era la mejor policía, ahora tampoco digamos que es la peor policía. La película, si la queremos ver, es que por año, desde el 2010, se han separado a 300 policías de sus cargos para investigar irregularidades. Eso antes era una incógnita. Pero igual yo creo que una segunda generación de cambios implica convivir en paz. Y yo me siento comprometida y realmente comparto la preocupación de todos los que firmaron para reformar la Constitución. El mundo cambió vertiginosamente, la delincuencia también, y esto es un fenómeno que afecta a todo el continente. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer dos cosas. Controlar la situación actual, ejerciendo autoridad con responsabilidad en el marco de la Constitución y la ley, utilizando todas las herramientas tecnológicas para masificar los despliegues de estos operativos que requieren la coordinación de 23 organismos públicos, y al mismo tiempo prepararnos para transformarnos como sociedad.
juntando acciones policiales sumadas a políticas de vivienda, de empleo, acompañamiento social y demás. Fortalecer la coordinación entre los poderes. Y acá también hay dos modelos de país. Este es uno y el otro es una serie de propuestas sueltas entre los cuales está esta reforma, cuyo principal problema es que le da rango constitucional a una serie de propuestas. Una es crear una Guardia Nacional integrada por los militares. La principal función de los militares es la defensa nacional y proteger la integridad territorial. Y para eso definen zonas militares. Miren qué problema. Yo me pregunto, ¿cuál va a ser la zona militar que van a definir? ¿Un barrio? ¿Un departamento entero? ¿Todo Montevideo? Ni los militares piensan que es posible. Tenemos que revisar permanentemente los operativos que ya tenemos, el PADO, ajustar los tiempos de revisión, bajar a 3 días los tiempos de revisión para los despliegues de los puntos en las zonas de patrullaje, utilizar más la inteligencia. Yo siempre respetaré lo que el pueblo decida, siempre respetaré lo que el pueblo decida, pero la militarización no es el camino. La inseguridad, al final del día, se logra promoviendo la convivencia, porque esta reforma no es la forma. Señor precandidato Jorge Larrañaga, dispone de 1 minuto para la réplica. La forma es como, utilizando las palabras del economista Vergara, es no ser tan frutillita en materia de seguridad. La reforma constitucional que nosotros preveemos establece una segunda guardia, que de otra forma también ya se ha aplicado en el país. Por ejemplo, la Guardia de Frontera, en donde incluso el propio presidente de la República, después de haberse aprobado durante 8 meses, todavía no la puso en funcionamiento, no la reglamentó. Creemos que lamentablemente uno tiene que llevar adelante el ejercicio de la presidencia con una mano clara, con una mano firme, para poder conducir los destinos del país. Y hoy el Uruguay está realmente muy mal y tenemos que comprenderlo. Señora precandidata Carolina Cose, su turno para la réplica. 1 minuto. Sí, a mí me gustaría seguir hablando profundamente del tema de seguridad y yo creo que es de profundo humanismo expresar que si las cárceles no sirven si lo que hacen es reproducir un problema. Yo creo que tenemos que separar, creo que el área de cárceles es un área que tenemos que analizar en profundidad y separar lo que funciona de lo que no funciona. Hay cosas que funcionan, como la cárcel de Punta de Rieles, que tiene 0 bala tirada, que si tenés un tema con un cuchillo te vas, donde hay reclusos que trabajan y que estudian. Y hay otras experiencias similares que también funcionan, diversas experiencias en el interior. Yo creo que hay que cambiar lo que haya que cambiar para que no sean universidades del delito y en los casos de máxima seguridad, con inteligencia y no a lo bruto, ser implacables. Habrá que dar en el clavo sin machucar toda la pared. Precandidato Jorge Larrañaga tiene otro minuto para responder. La delincuencia manda en las calles y manda en las cárceles. La cárcel de Punta Rieles fue idea nuestra, bastante criticada por las autoridades de la época. Parece increíble que se tenga prejuicios ideológicos a la hora de cuidar a la gente cuando hay experiencias exitosas de segunda fuerza en Europa y también en Chile. Entonces, no aceptamos esa suerte de intentar prometer hacia los próximos 5 años lo que habiendo tenido 15 años para atrás, no cumplieron, no llevaron adelante, no ejecutaron. Y tenemos hoy una situación dramática en donde la droga está perforando a la sociedad uruguaya, en donde la pasta base está matando gente y el Frente Amplio no está haciendo nada en esta materia, ni siquiera tratamiento de adicciones. Precandidata Cose, finaliza usted el eje sobre seguridad y convivencia, tiene 1 minuto. Sí, para seguir con el tema de seguridad y convivencia, yo quisiera incorporar una arista de la realidad que me parece que es muy importante. Para muchas mujeres, el lugar más inseguro es la casa. Estamos hablando de madres con hijos que quedan solos. Y tenemos en 2018 casi 40.000 denuncias. Una denuncia cada 13 minutos de violencia doméstica. Nos hemos comprometido
a instrumentar la ley de violencia basada en género contra las mujeres. Creo que tenemos realmente que construir una cultura de igualdad en todos los ámbitos. La democracia se construye dentro y fuera de las casas. Creo que se impone un plan de emergencia contra la violencia basada en género que incolumne a todo el Estado. El Uruguay que necesitamos necesita a todas las mujeres. Debemos reconocer esta situación de emergencia sin excusas ni demoras. Creo que es ahora. Vamos al área temática número 3. Hubo cambios en materia de salud, vivienda, educación y políticas sociales durante los 3 gobiernos del Frente Amplio. Este ha sido también un periodo marcado por la incorporación de la denominada Agenda de Derechos y por polémicas en cuanto a los resultados de esas políticas. ¿Cuál es la opinión y el rumbo que pretenden para estos temas? Comienza en este caso la precandidata Carolina Cose. Desde ahora tiene sus 3 minutos para responder. Muchas gracias. Yo como uruguaya estoy orgullosa de que en nuestro país tenemos más derechos garantizados. En salud hemos hecho una verdadera revolución con un sistema nacional integrado de salud que cambió radicalmente la salud pública y la salud privada. Bajó a la mitad el índice de mortalidad infantil y esto es muy importante porque antes el índice de mortalidad infantil era distinto según el barrio en el que vivías. En Ciudad Vieja era de 20, en Pocitos era de 6. Y este sistema lo bajó a la mitad en todo el territorio nacional. Esa es una caracterización de un sistema de salud a nivel mundial. Desaparecieron las muertes maternas por abortos clandestinos, recuperamos desde los escombros los hospitales públicos y los convertimos en centros de referencia. Hicimos instituciones de punta como el CUDIN, pero además nos encargamos de hogares que nunca nadie atendió. Tuvimos que crear un plan de emergencia que al principio iba a atender 40.000 hogares. Descubrimos que eran 100.000. Descubrimos que había un Uruguay que estaba condenado a la exclusión y que nunca había sido registrado. Miles de compatriotas indocumentados, decenas de miles de personas que eran ciegas y que en realidad podían ver. 80.000 personas recuperaron la vista. Y también en educación hemos avanzado. A pesar de la prédica deprimente, hay cosas maravillosas que pasan en la educación. Ha aumentado la matrícula de la UTU en un 50%, de una nueva UTU, diversos índices, una inversión en infraestructura edilicia que es más del 50% de la infraestructura de ANEP. La tasa de la universidad creció en un 50%, más de la mitad de los universitarios son primeros universitarios en su familia. También en la educación inicial, la mejor educación inicial, con universalización en 4 y 5 años, con una cobertura fabulosa a los 3 años, el plan Ibirapitá, porque el nuevo mundo es para todos. Y también las multitudinarias Olimpiadas de Robótica, donde viene gente de todo el país, niños y niñas del interior y de Montevideo, incorporación de plataformas de matemáticas, enseñanza del idioma inglés, miles de jóvenes que se incorporan a la enseñanza media superior. Creo que hemos hecho mucho y que falta mucho más. Y creo que los uruguayos y las uruguayas nos merecemos la excelencia, pero no excelencia para pocos, excelencia para todos. Hablamos de la política de derechos, sus resultados y su rumbo. Precandidato Jorge Larrañaga dispone desde este momento de 3 minutos. Vivir con derechos, con todos los derechos. Nosotros no nos proponemos eliminar lo que se ha llamado agenda de derechos. Lo que sí decimos es que hay que respetar todos los derechos. El Frente Amplio se ha pretendido adueñar de la verdad y han empobrecido la educación pública de una manera alarmante, Yo creo que empobrecieron el presente e hipotecaron el futuro de manera muy grave, porque la educación pública reproduce la desigualdad. Nunca tanta plata y nunca tan malos resultados. Fíjense que con toda la inversión educativa que se ha hecho, solo el 15% del quintil de más pobre termina liceo. Y eso es una cifra gravísima, tremendamente grave de lo que está pasando. Han privatizado las oportunidades. Hoy el bolsillo de los padres determina la calidad
de la educación pública. Y nosotros queremos más y mejor educación pública y no esta enorme inequidad de quienes se han dicho y proclamado como campeones de los derechos y de las igualdades. Nosotros queremos asegurar las clases, porque es esencial la educación. Y vamos a no vacilar en declarar la esencialidad de la educación si así corresponde. Han omitido la agenda de los deberes, los valores, las obligaciones. Han estatizado la pobreza en un círculo permanente en donde el asistencialismo va con más asistencialismo, y esto yo creo que no es la ruta de salida. La ruta de salida es el trabajo y es la educación. Es el vivir con derechos, pero es también el vivir con deberes, porque esa es la esencia de la sociedad. Hoy tenemos gravísimos problemas en la educación de nuestros hijos y de los hijos de los uruguayos, y esto nos parece algo extremadamente grave para el futuro, condiciona el futuro. No se entiende. Hicimos un acuerdo nacional por la educación en el año 2012 y a los 6, 7 meses lo tiraron a la basura, lamentablemente, cuando precisaba el país tener un mandato muy fuerte en una educación pública que requería el respaldo y la fortaleza del apoyo de los partidos políticos. Precandidata Carolina Cose puede hacer su réplica en un minuto. Muy bien. La verdad que una cosa es la interpretación de los hechos y otra cosa son los hechos. Nosotros podemos ver acá una copa medio vacía o una copa medio llena. El senador pone énfasis en ver la parte vacía, yo pongo énfasis en ver cómo llenar esta copa. Porque la verdad que lo que hay que recordar es que recibimos un país que era una copa vacía y que así lo volverían a dejar. Nosotros entendemos que hemos avanzado mucho en muchos aspectos de la educación y queda mucho por hacer. Y se puede hacer. Estamos proponiendo que el 100% de las escuelas pase a 7 horas. Y lo podemos hacer porque hicimos cosas que parecían imposibles, como el Plan Ceibal, que fue una demostración de que cuando los uruguayos queremos, podemos, de que la palabra imposible no va. Una gran cantidad de cosas maravillosas suceden en la educación y en eso nos tenemos que afirmar para prepararla para el futuro. Precandidato Jorge Larrañaga empieza su minuto para réplica. Copa vacía o copa llena. La cuestión es que en comprensión lectora, en tercer año, en niños de 8 y 9 años, uno sale adelante, el otro queda a la vera del camino y eso es absolutamente lamentable. Además, la ingeniera se olvidó en su relato de un derecho nuevo que crearon hace poco tiempo, el derecho a vivir en la calle debajo de un cartón y de un nylon, donde hay más de 2.038 personas en situación de calle. Se han multiplicado los asentamientos y esto yo creo que es extremadamente grave y realmente no han cuidado algunos otros derechos que son fundamentales, el derecho al medio ambiente, las adicciones de tratamiento que no se han dado. Bien, señora precandidata Cose, dispone de otro minuto desde ahora para la réplica. Sí, para seguir hablando de derechos, también es bueno recordar que en pleno Plan Ceibal, desde el Partido Nacional se nos acusó de estar formando idiotas informáticos. Pero acá lo importante son los procesos de igualdad, que yo creo que son el aire puro que renueva y revitaliza las democracias. Hoy tenemos matrimonio igualitario, las mujeres pueden acceder a realizarse la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, hoy la población trans tiene sus derechos, la oposición no votó esta ley porque dice que está en la Constitución y justamente es la Constitución la que nos debe llevar a acciones afirmativas. Uruguay tiene que ser un país, seguir siendo un país de derecho, tenemos que continuar las acciones afirmativas con afrodescendientes, con migrantes, con temas de discapacidad. Yo sueño con un país en el que todos busquemos ampliar los derechos y temo a quienes solo buscan recortarlos. Señor precandidato Jorge Larrañaga, cierra usted este eje temático en un minuto. Bueno, realmente un país que con lo que ha crecido, resulta que la gente para acceder a medicamentos de alto costo tenga que recurrir a la justicia, es realmente una vergüenza.
Esa es una realidad. Con la legalización de la marihuana, bajo la pretensión de combatir el narcotráfico, incrementaron el consumo de las drogas, y esto es indiscutible. Y no han hecho nada en materia de tratamiento de adictos, y esto es una realidad cruel y dura en una sociedad como la nuestra, donde además, en el caso de la pasta base, han permitido cualquier cosa y no quieren entrar en acciones contundentes en lo que significa allanamientos nocturnos con orden de juez competente para entrar en las bocas de pasta base. Señores precandidatos, muchas gracias por estos primeros comentarios, por estos primeros análisis y además por las opiniones. Hemos ya agotado 3 ejes temáticos. Vamos a ir a una pausa. Allí los precandidatos se reunirán con sus asesores. Volvemos en los próximos minutos. Uruguay decide, el debate en la pantalla de Canal 4.